En el vídeo de hoy vamos a ver a los mejores bases del draft y también en qué rango podrían ser elegidos, así que ¡vamos al lío! Me ha costado bastante empezar con esta serie, o más de la cuenta, y es que por un lado mi conocimiento no es ilimitado, faltaría más, ¿sabes? Mi consejo principal es que simplemente busquéis más información, más análisis, que si os gusta un jugador veáis partidos, fundamental para ver cómo juegan, y realmente poco más. No soy un experto en la materia, ni siquiera me considero experto en NBA, pero sí que es cierto que puedo ayudaros a dar unas pinceladas para que vosotros mismos aprendáis más sobre el draft. Más allá de esto, en el vídeo de hoy vamos a ver a 6 jugadores, si no me equivoco, creo que son 6, tampoco lo he contado, ahora lo vemos. Y si os gusta este tipo de vídeo, si os gusta el contenido del draft, sí que os tengo que pedir que lo dejéis en los comentarios y me lo hagáis saber. Si no os interesa, podemos darle vuelta a otros temas, pero creo que es muy interesante, así que eso, manita para arriba, comentarios dando vuestra opinión sobre los chavales, sobre el propio vídeo, cómo mejorarlo. Y ahora sí, vamos con la lista, lo vamos a dividir en dos partes, van a faltar nombres, esta es otra advertencia. Y vamos al lío. El primer jugador que forma parte de esta florinata del draft de 2020, en cuanto a los bases, por supuesto, es LaMelo Ball. Sí, todos conocemos al padre, sí, todos conocemos al hermano, y LaMelo la verdad es que es bastante interesante también como jugador, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Primero, ya con su propia historia, jugando primero en Italia, después se fue a la Liga del Padre, acabó en Australia. Solo con esto casi que nos da para un vídeo sobre su recorrido, porque es de los jugadores con un caminito más raro hasta la NBA, pero desde luego que se merece estar en estos rumores de incluso el pick número 1, que no es oficial, hay mucho rumor y mucho debate sobre esto, pero ya os digo que se ha ganado ese debate, ¿no? 2 metros de altura, 82 kilos, 17 puntos, 7,6 rebotes y 6,8 asistencias en la liga australiana, jugando 31 minutos en los Illawarra Hawks. Es un jugador alto, es un jugador rápido, que no excesivamente explosivo, por otro lado de brazos muy largos, cosa que para defender le puede venir bastante bien, pero sobre todo es un chaval que tú lo ves y lo notas grande, es un tío de 2 metros. No es tan común tener a un base tan alto y como vamos a ver en este mismo vídeo empieza a ser la tendencia, bases que ya empiezan a rozar en los 2 metros y a superar con comodidad el 1,90 m. Esto tiene ventajas, por supuesto, lo más importante es que eres más grande que el rival y puedes ver por encima, puedes ver a quién le vas a dar el pase, puedes ver toda la jugada. En las desventajas lo he comentado, la explosividad, algo común en LaMelo Ball y en otros jugadores que veremos a continuación. Pero cosas buenas, es un jugador muy creativo, es un gran pasador, es un jugador que se va a adaptar muy rápido al ritmo NBA. Es un jugador además que tiene cosas muy buenas en su juego, cosas que va a poder llevar de Australia a la NBA. Más allá del hermano, se ha ganado estar tan arriba por esta capacidad de combinar cosas muy diferentes, su inteligencia, la visión de juego, los brazos tan largos que tiene, el posicionamiento, diferentes facetas que hacen muy bueno a un jugador, él las combina muy bien. Pero eso sí, tiene bastantes carencias y cosas que asustan. No deja de ser un chaval con grandes capacidades que ya se ven, pero debe continuar creciendo en lo físico. Y sí que es cierto que asustan dos cosas principalmente que ya viéndolo un poquito te das cuenta de lo que hace. Por un lado, cómo toma las decisiones, cómo se mueve en pista, cuándo tira, por qué tira, el tipo de lanzamientos. Son cosas que hay que sentarse con él y decirle, mira, esto está mal hecho, esto está muy bien, esto está muy mal hecho, y es hacerle entender sus errores en el juego, que comete unos cuantos, también porque ha tenido mucho protagonismo. El triple hay que pulirlo, no es una novedad, muchos jugadores de este draft están así, y hay dos cositas más que asustan, y van bastante relacionadas, todo hay que decirlo. En primer lugar, la actitud, especialmente en defensa. Hay veces que tiene que defender y dice, defender es cansado, ¿para qué lo voy a hacer? Y después le gusta mucho decorarse, le gusta mucho la filigranita del fútbol, ¿no? Le gusta presumir, le gusta vacilar, los pases sin mirar, pases por la espalda, y esto también lleva muchas veces a que cometa pérdidas, a que cometa errores que con un pase más simple, con un pase menos vistoso no cometería. No es un jugador perfecto, se le pone de top 5 casi asegurado y sería una sorpresa que no,
y lo cierto es que hay muchos argumentos para tenerlo tan arriba. El siguiente es Tyrese Haliburton, 1,96 de altura, 79 kilos, 15,2 puntos, 6,5 asistencias, 5,9 rebotes en casi 37 minutos por partido. Si aquí en el canal estás viendo este vídeo y te gustan los bases clásicos, esos bases que cogen el balón y en lugar de lanzarse a anotar prefieren buscar al compañero, desde luego que este es vuestro jugador, porque es un perfil de base clásico quitando el pequeñito detalle de que es un mastodonte de 1,95 m. Más allá de esto, es un jugador parecido a Lamelo en el sentido de que esta vez involucra más a sus compañeros y aprovecha una vez más ese físico tan bueno, un físico cada vez más normalizado, pero que por ahora contra cierto tipo de jugadores NBA directamente va a tener ventaja. De nuevo, ser tan grande, tener brazos largos y ese tipo de características físicas tienen la desventaja de la explosividad. También es rápido, pero le cuesta ese cambio de ritmo, esa explosión de velocidad que, como otros jugadores que estamos viendo, no tiene. Ahora, es un tipo, lo dicho, se diferencia con Lamelo principalmente en esos detalles que uno hace mal, él lo hace bastante bien, es un jugador más seguro. Pero, como todo en esta vida, también tiene carencias, que ahora veremos. Eso sí, más cositas. A nivel físico, todavía puede seguir creciendo, recordemos que esto es un poco común en todos, siguen siendo todos chavales muy jóvenes, pero sí que hay cosas que preocupan más de la cuenta. Cosas malas como, por ejemplo, buscar menos de lo que debería la canasta y que también está obligado a crecer porque su triple no es del todo fiable. Tenemos por delante un gran jugador, un jugador que puede ser una pieza fundamental en la franquicia a la que llegue. Ahora, este detallito, la franquicia a la que llegue, es muy importante, porque si su desarrollo se estanca, si él no termina de crecer, si no termina de evolucionar y esos pasitos pequeñitos que le quedan por dar en su juego, puede verse muy limitado. Ahora bien, aun teniendo en mente esto, es uno de los mejores bases de la camada, es uno de los jugadores que ilusionan bastante a scouts y a aficionados porque tiene mucho potencial. Por eso es top 10 prácticamente asegurado, hay quien le pone más arriba, hay quien le pone más abajo, pero desde luego que se ha ganado esa posición, ese privilegio, y también un buen contrato que es lo que se lleva a una elección top 10 en el draft. Más allá de esto, si pule sus errores, hay jugador para rato. Vamos ahora con Killian Hayes, 1,96 de altura, 98 kilos, 11,6 puntos, 5,4 asistencias y 2,8 rebotes jugando en Alemania. Es otro base puro entre comillas, otro base que también es muy alto, estos tres principales gustan también porque son un tipo de físico diferente, y aquí tenemos un poco el camino del medio, ni es tan puro ni es tan pobre anotando, es un poco ese camino mixto de base anotador repartidor. Tiene que crecer en ambas facetas, tiene que seguir evolucionando y mejorando, pero es un poco esa tercera opción, ni especializado en anotar ni especializado en repartir. Todo lo que hace es cierto que lo está haciendo muy bien, pero desde luego que su juego también genera dudas, a las que ahora entraremos. Ahora bien, desde luego que la experiencia europea viene muy bien, hay ciertas franquicias a los que esto llama especialmente la atención y está pronosticado bastante arriba, ahora lo veremos. Pero eso sí, es un jugador que promete mucho, sobre todo por esa condición de ser un tío ya bastante cocinado a nivel físico, ser un jugador bastante preparado para aguantar, por ejemplo, contactos, ser versátil. Los otros dos son quizá un poquito menos, pero ya más que eso, por no entrar en tantas comparaciones, es un jugador que parece preparado para aguantar bien en defensa, aunque de nuevo hay carencias preocupantes. Esa falta de explosividad que también comparte con otros jugadores y lo mal que lanza de 3, con menos del 30% de acierto desde el triple, asustan bastante de cara a elegirlo. Hay cosas que puede compensar con su cabeza y con su visión de juego. Estos tres jugadores en parte se proyectan tan altos porque tienen condiciones muy buenas. Ahora bien, a nivel físico está algo más preparado que los otros dos incluso, pero sigue teniendo problemas. Va a haber jugadores que esos pases pequeños por un lado le pueden hacer sufrir y escoltas o incluso aleros más de lo mismo pero por el lado del choque, por el lado físico. Unos se pueden ir de él por velocidad y los otros por pura potencia física, se ha quedado un poco en el medio. Eso sí, es de esperar que más que un estirón le toque bastante gimnasio, madure físicamente y entonces tengamos un jugador mucho más completo. Más allá de esto, más allá de las dudas que proyecta especialmente el triple, donde tiene que mejorar bastante, la verdad, ese 30% es lamentable para esta NBA y le puede hacer sufrir una barbaridad,
Quitando esto, las franquicias parece que van a confiar en él y no va a salir del top 10, luego veremos cómo va este draft. Ya sabéis que es muy volátil, que todo puede cambiar, pero desde luego que parece un jugador que saldrá muy alto. Y ahora vamos a pasar a los jugadores que están fuera de las selecciones de lotería generalmente, aunque esto es verdad que depende de cada scout y de la visión de cada uno, pero antes te puedes suscribir al canal, dejar un buen like si ya lo has hecho, activar la campanita para no perderte nada. Y oye, contentísimo porque hemos pasado los 4000, me parece increíble, y que sigamos creciendo, que viene el draft, la agencia libre, la guía, en fin, vienen muchas cosas, si nos adelantan las fechas vamos a alucinar y viene mucho contenido. Así que oye, ponte cómodo y quédate para mucho tiempo. Y ahora sí, volvemos al draft, vamos con un jugador que ya cambia un poquito las cosas. Cole Anthony, 1,90 de altura, 86 kilos, 18,5 puntos, 5,7 rebotes, 4 asistencias y 35 minutos. Por fin tenemos un base diferente. Si los tres anteriores comparten características con sus diferencias a nivel defensivo, a nivel de cabeza, si son más anotadores o defensores, con Cole Anthony tenemos a un jugador que se decanta por anotar, que si te gustan los bases clásicos no es el tuyo, pero si prefieres un base moderno, un base que tenga esa tendencia hacia la anotación, desde luego que Cole Anthony es el jugador a seguir. Tiene muchos recursos para anotar. Trash bottom, jugadas de pick and roll, intentando también salir de bloqueo, en fin, que es un jugador con recursos para anotar. Por otro lado, también sabe asistir, no es que sea un negado en la dirección del juego. Solo que si le preguntas que prefiere ir a canasta o intentar pasar a un compañero, te va a decir seguramente lo primero. Bromas a un lado, es un jugador que puede crecer muchísimo como anotador, pero que también tiene carencias preocupantes. Y es que ya lo sabéis todos, cuanto más abajo, más problemas presentas, aunque también puede darse la situación de un robo del draft, cosa que no sería una sorpresa. La toma de decisiones es bastante mala, lanza una barbaridad de veces y selecciona sus tiros mal, y a nivel pasador puede mejorar muchísimo, aunque esto se entrena. También es verdad que a nivel físico ya estamos hablando de un jugador más pequeñito entre comillas, para ser un base, estamos hablando más de un perfil de base pequeño. Por esto mismo en defensa no es tan versátil ni es tan explosivo, le va a costar sobre todo si llega un escolta grande, no hablemos de que pueda llegar un alero atacándole a propósito, o incluso un base potente de estos como los anteriores mismamente, va a sufrir mucho en defensa, es una cosa que pues mala suerte para compensarlo, y por esto, entre esa selección de tiro negativa y otras carencias que ya se le han ido viendo, su stock fue cayendo poquito a poco, y es verdad que se le pone entre el pick de lotería, hay gente que lo saca, hay gente que lo pone muy arriba, de nuevo depende una barbaridad del gusto, pero sí que es cierto que dentro de lo que hay en los bases es de lo mejorcito. Ahora, una vez más, si lo elige un equipo donde no tenga muchas oportunidades, pues poco veremos de él. En cambio, si se confía en él como anotador o como generador secundario, puede evolucionar bastante. Por eso es muy importante que la franquicia que lo elija tenga claro qué hará con él. No vale hacer tonterías para luego decirle que titular, luego que no, ahora te doy el balón, ahora te lo quito. Se puede adaptar, pero requiere confianza y trabajo. Theo Maledon, 1,91 de altura, 80 kilos, 6,4 puntos, 2,1 asistencias, 35% en triples en 15 minutos de juego en más de 100 partidos en varias competiciones de Europa. Tenemos otro base de 1,90 m, otro base relativamente grande, un base ya más moderno, un base que tiene más visión que el anterior, por ejemplo, que anota bastante menos y seguro que viendo los números alguien ha dicho, bueno, pero vaya mierda, ¿no? 6 puntos y 2 asistencias, no jugar ni 15 minutos, ¿esto qué es? Lo primero, esa formación europea. Es un jugador que se presupone de él mucho talento, es una mala comparación, no me hagáis mucho caso, solo la comparación del contexto, no de jugadores, ojo a esto. Es un poco el caso de Ntilikina, un jugador que venía de Europa, un jugador muy interesante y un jugador que no tuvo grandes oportunidades. Más allá de esto, pensando en el futuro, puede acabar siendo un buen segundo base, un base solvente. Y esta es otra cosa que a veces cuesta con el draft. No todos los jugadores van a ser MVP, no todos los jugadores van a ser All-Star, no todos los jugadores van a ser tan siquiera eso, titulares, y no está mal, no pasa nada. Las carencias de este chico, sobre todo a nivel de tamaño, a nivel defensivo, en otros aspectos como la anotación, hay cosas que simplemente las hace bien en general, pero tampoco está especializado en nada. Y eso le ha provocado que su stock vaya cayendo
y se hable de él como un jugador de primera ronda, porque al final esos problemitas pesan mucho. Carencias como por ejemplo que siendo tirador es bastante mejorable, no es un gran anotador, ya lo he comentado, y parece destinado simplemente a ser un jugador secundario. Y no pasa nada, recalco eso, es que hay veces que no vas a llegar a más y te puedes esforzar mucho y lo dicho, puede ser un robo, pero si no, no pasa nada, porque llegan 60 cada año y cada vez estamos bajando más en la escala y cada vez tendrán menos y menos oportunidades. Y vamos con Tyler Terry, 1,85, 73 kilos, 14,6 puntos, 4,5 rebotes, 3,2 asistencias, 41% desde el triple en casi 33 minutos. He dejado en el último lugar al base más diferente de los 6 que tenemos. Este chico es sinónimo de triple, punto. Si no fuese tan bueno tirando, seguramente no estaríamos hablando de él. Ahora, lanza mucho, lanza muy bien, tiene recursos para ello, puede anotar desde múltiples posiciones. Es verdad que a veces su selección de tiro, pues... En fin, alguien le tendrá que recordar cuándo lanzar y cuándo no debe hacerlo, pero desde luego si se apuesta por él como un anotador que puede salir desde el banquillo, o por qué no, se le deja crecer, se le dan oportunidades y puede acabar siendo un anotador muy solvente, quizá como base no te puedes fiar demasiado, de nuevo, no es un negado, pero no le confiaría la creación del juego, y al final es verdad que la única pega principal es ese tamaño. Con él sí que tenemos un base muy limitado, un base pequeñito realmente y que puede sufrir muchísimo en defensa, tal y como les pasa a otros jugadores NBA. La gran carencia, lo dicho, el físico. Es pequeño si se compara a otros jugadores de este mismo draft y pesa muy poco. Al ser tan pequeño, al ser un jugador de tamaño concentrado, por no ser tan faltón, porque sigue siendo un tío que me sacará 3 cabezas y no pasa nada, al ser un jugador, por un lado eso, pequeño y limitado al triple, da miedo que se quede en eso. Un tío que sale, lanza 3 triples y se sienta. Para ello, como crecer no va a crecer, lo que tiene que hacer es pulir su juego, mejorar un poco esa generación secundaria, mejorar las penetraciones, un aspecto en el que es decente pero que podría ser aún mejor, y simplemente trabajar para no estancarse. Si se quedase, ojo, si se quedase como un tirador puro y duro, es cierto que se le podría readaptar, pero tiene bastantes carencias, sobre todo las del físico, y no es un gran plan tener a un tirador de 1,80 m y poco que va a sufrir con absolutamente todos los bases y que solo te sirva para tirar, porque para eso hay jugadores más potentes, más grandes o de otras posiciones que serían una apuesta mejor. Al final, ese tipo de físico tiene las ventajas de la velocidad, el triple, lo rápido que arma el tiro, los recursos que ha ido aprendiendo, pero la carencia defensiva. Y en una NBA que cada vez apuesta más por defensores versátiles, defensores que se adapten y puedan cambiar de posición, es cierto que no parece la mejor apuesta del mundo. Por eso su stock fue cayendo hasta acabar hacia el final de la primera ronda. Una vez más, hay quien lo pone más arriba, hay quien lo pone más abajo. Ya es cuestión de la persona que decide, punto, y es cierto que algunas franquicias podrían probarlo, especialmente ciertos equipos que necesitan triple, mientras que otras pues va a ser un jugador que digan, no me interesa ni lo más mínimo. Y ahora sí, por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Me he dejado a jugadores importantes, soy consciente, pero me daban miedo dos cosas, que el vídeo se alargase mucho o al contrario, que se quedase muy corto hasta que no termine, no sé cómo habrá quedado este nuevo formato. Eso sí, hay nombres interesantes que podemos tratar, gente como Kira Lewis, Nico Mannion o Trey Jones, que andan por ahí entre otros bases. Pero es que al final es tan sencillo como que no sabía cómo iba a quedar el vídeo, no me termino de fiar demasiado de lo que escribo en guión y lo que luego acaba durando, aunque más o menos ya tengo los tiempos, y espero que no haya sido ni muy largo ni muy corto, luego lo descubriré. También es lo bueno, que es el primer vídeo que hago así y los siguientes pueden ajustarse un poquito más. Si os ha gustado, lo que os he dicho antes, podéis dejar un buen like, dejar vuestras opiniones, dónde os gustaría ver a estos jugadores, en qué franquicias os encajan, dónde no, a quién queréis para vuestro equipo, aunque ya os digo que para eso tendremos otro vídeo, y poco más que comentar, la verdad. Ya os digo, si os ha gustado, os podéis suscribir por aquí, podéis ver otro vídeo del canal por aquí arriba, y en principio tendremos este de bases y ya os lo podéis imaginar, escoltas, aleros, ala pivots y pivots. Alguna cosita más del draft, pero está a la vuelta de la esquina, así que nada, vamos a ir trayendo contenidos y estar atentos a próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.